Abran sus Biblias, hermanos. ¿Ya las abrieron? Ahora les voy a pedir algo más difícil. Abran su corazón. Y su mente. Nos resta un capítulo, el último capítulo del libro de Nehemías, capítulo 13. Algunos calculan que más o menos todo lo que narra el libro de Nehemías narra hasta por el año 435, más o menos. Hasta ahí más o menos narra el libro de Nehemías. Después de esta narración, algunos creen que la narración del libro de Esther es en este periodo de entre Esdras y Nehemías, de acuerdo a los reyes persas que menciona ahí. Y después de esto solo está el libro de Malaquías como los últimos escritos del Antiguo Testamento. Así que vamos a leer los 3 primeros versículos y después te invito a que oremos. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Señor, te damos gracias porque nos has permitido a lo largo de varias semanas considerar estos 2 libros de Esdras y Nehemías. Tú nos has mostrado, nos has enseñado lo que es provechoso para nuestras vidas de estos libros. Que no pasemos por alto tus enseñanzas, que queden grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que, Señor, que atendamos a tu palabra como hoy leíamos. Escuchar tu ley, tu palabra, Señor, debe traer un impacto a nuestras vidas, transformarnos, obedecerlas. Concédenos que hoy veamos esta porción de tu palabra, Señor, la pongamos por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la mayoría de las Biblias dice por ahí en el subtítulo, que no es parte de la Biblia, dice reformas de Nehemías, ¿verdad? ¿Sí dice por ahí? Reformas de Nehemías. ¿Qué es una reforma? No me digan una avenida, ¿no? ¿Un programa? No. ¿Un cambio de mejorar algo? Generalmente una reforma trata de mejorar las cosas o algo. Por ejemplo, en un acta constitutiva debe de haber un capítulo de reformas para que cuando esas cláusulas que se establecieron en una constitución de algo, sea una empresa, en este caso nosotros tenemos un acta, una asociación religiosa, dejamos un capítulo de reformas para que más adelante se corrijan o se agreguen cosas que nos faltaron o que están funcionando mal. Ustedes conocen la reforma de Lutero, ¿verdad? Bueno, eso se hizo, esa reforma, para mejorar lo que estaba mal, de cómo torcieron el cristianismo, ¿sí? Y entonces viene una reforma. Entonces este capítulo nos va a hablar de reformas que implementó Nehemías, el gobernador Nehemías, ¿sí?
que ya había considerado en capítulos anteriores, vimos, y que incluso muchos habían estampado su firma para comprometerse a hacer cosas que estaban haciendo mal. Y entonces aquí Nehemías retoma muchas cosas. A ver, ustedes, ¿cuántos leyeron ya el capítulo antes de venir aquí? No me espanten, hermanos. ¿Cuántos leyeron el capítulo antes de venir a este estudio? Con razón no estudiamos. Bueno, entonces lo voy a leer más. Voy a leer otra porción porque les voy a hacer una pregunta y pongan atención. Sigo entonces en el verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ok, ya les leí otra porción, por si no la habían leído, ¿eh? ¿Se acuerdan que vimos en capítulos anteriores lo que se había comprometido el pueblo, verdad? ¿A qué se había comprometido el pueblo que firmó? ¿Quién me lo quiere recordar? Obedecer la ley de Dios, ¿qué más? Restaurar el servicio en el templo, ¿cómo? Sí, pero específicamente había 3 cosas que se comprometieron y firmaron. A no tener ya matrimonios con gente que no fuera del pueblo de Dios. ¿Qué más? No trabajar el sábado y llevar los diezmos, comprometerse a llevar los diezmos. Esto es lo que iba a dar continuidad a la adoración, ¿sí? A la adoración que se había dejado de hacer, ¿no?, en el templo. Una pregunta a ustedes, porque empezamos aquí primero. Déjenme nada más tomar esta parte que leí, los 3 primeros versículos, sí, porque dice que están leyendo la ley de Moisés. Les voy a hacer una pregunta con lo que leí. Tobías, ¿de qué nacionalidad era? ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 2? ¿Lo puedes poner, Lili? Dice así: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo y bla bla bla, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 13 dice que leyendo el libro de Moisés, empezaron a leer el libro de Moisés y todo el pueblo lo oyó, y descubrieron que en el libro de Moisés, o sea, la ley decía que los amonitas, o sea, Tobías, que era amonita, ¿sí?, y los moabitas no debían entrar jamás, jamás debían entrar en la congregación de Dios. ¿Se acuerdan la disputa que tenía
Tobías con Nehemías. ¿Y por qué Nehemías no le permitía entrar? Participar de lo que en un principio quería participar en la reconstrucción, porque al principio lo que quería era que le dejaran participar, pero él no era del pueblo de Dios, y además era algo que Dios había dicho: ellos no van a tener participación con el pueblo, ni los amonitas ni los moabitas. ¿En dónde está esto? Porque están leyendo la ley de Dios. Vamos a la ley de Dios, al capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Y dice en el versículo 3: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Fíjense, cuando salen de Egipto, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, tiene que atravesar por el desierto, y en el desierto todavía no habían puesto ni Walmart, ni su mesa, ni nada de eso, no había Oxxos, no había nada. Y tenían necesidad de este tipo de cosas. Podía Dios, y de hecho Dios se los dio de manera sobrenatural, pero también podía darlo de manera natural. ¿Y cómo lo iba a dar de manera natural? Por medio de los pueblos por donde iban atravesando. Los amonitas, los moabitas no salieron a recibir a toda esa peregrinación de israelitas que podían darles pan y agua como un acto de misericordia. Viene el 12 de diciembre, hermanos, y a veces los católicos son más cristianos que los cristianos, porque vienen peregrinaciones de miles, de millones de gentes, y yo veo a muchos católicos que afuera de sus casas en ese trayecto, o ellos toman alimentos y van para dárselos a los peregrinos que van a la basílica, y les dan alimentos, bebidas, algunas calientes, otras frías, dependiendo si es de día o de noche, para alimentarlos. Y se esperaba que estos hombres de los pueblos aledaños por donde iba caminando el pueblo de Dios les ofrecieran un poco de pan y agua, porque venían por el desierto, pero no les dieron nada. Y además oyeron de la fama de las plagas que habían mandado Dios allá en Egipto y tenían miedo. Y entonces contrataron a un profeta llamado Balaam para que maldijese ese pueblo. Pero Dios no los escuchó, sino convirtió la maldición en bendición. Eso nos lo dice también el capítulo 13. ¿Sí? Entonces, esta fue la causa por la que Dios dijo: ellos no entrarán en la congregación de ustedes, no serán parte del pueblo de ustedes. Había otra gente que podía adherirse al pueblo. De hecho, si ustedes leen la salida del Éxodo, no solo salieron israelitas de Egipto, salió más gente que no era israelita, se unió a ellos en su salida. Y había otros que después se iban uniendo al pueblo. Ustedes chequen la ley, incluso ahí vienen versículos más adelante de Deuteronomio 23, donde habla acerca de los extranjeros que se unen al pueblo de Dios. Y dice lo que hay que hacer con el extranjero: recíbelo, cuídalo, aliméntalo. O sea, Dios no estaba descuidando a todos los demás pueblos, pero los demás pueblos descuidaron a su pueblo, o al menos estos dos pueblos. Y allá en Deuteronomio menciona a los oronitas. No les dieron nada, y entonces viene la maldición, parte de la maldición que dice que Dios convirtió lo que iba a hacer o quería hacer Balaam, de maldecir al pueblo, lo convirtió en maldición. Esta es la maldición. Estos amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de los hijos de Israel. Entonces, esa es la forma en que Dios devolvió la
maldición que iban a recibir por una bendición para ellos y a la inversa para estos dos pueblos, ¿no? Entonces eso abre esta parte del capítulo de las reformas de Nehemías, y después vienen los versículos que leí del 4 al 9, y entonces empieza Nehemías a describir lo que está sucediendo ya en el templo de Dios, en un caso con un sacerdote llamado Eliasib. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿O por qué, digamos, volvieron a ciertas prácticas que ellos sabían bajo juramento y bajo firma decir que ya no iban a hacer? Que ya iban a estar dando sus diezmos, que iban a estar ya no casándose con mujeres extranjeras, que iban a guardar el sábado. Y ahorita vamos a ver, porque si no leyeron todo el capítulo, al ratito va a hablar de que no estaban guardando el sábado, de que seguían casándose con mujeres extranjeras. Entonces, pero ¿cuál fue la causa? A ver, ya se los leí, y si pusieron atención, ustedes me van a decir, ¿por qué este pueblo había otra vez vuelto a ciertas prácticas que se habían comprometido a no hacerlas? ¿Cuál fue el motivo? ¿Sí pusieron atención o relean por ahí? Muy bien, Jazz. Dice el versículo 6, dice, mas a todo esto, está escribiendo Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Fíjate lo que pasa muchas veces. Dice Proverbios, déjame parafrasearlo, sin liderazgo el pueblo se desvía. Si no hay dirección, el pueblo se desvía. Nehemías era su líder. Nehemías les había señalado el camino, y él iba por delante con su propio ejemplo, mostrándoles cómo tenían que conducirse. Pero una vez que Nehemías se ausenta, no dice el libro si el rey lo mandó a llamar, si se le acabó el permiso que le pidió la primera vez, pero tuvo que regresar. Algunos creen que el lapso en el que regresó fue como de 12 años, que tuvo que regresar a Persia o a Babilonia, según como lo quieran ver, porque era Babilonia de donde ellos fueron, donde fueron deportados, y de Babilonia regresaron, pero después conquistaron los persas a los babilonios, y aunque seguía llamándose Babilonia, en realidad eran reyes persas, y después cambió a ser Persia. Y entonces Nehemías estaba ya con el rey, no estaba en Jerusalén. Y alguien dice, miren, déjenme poner un ejemplo muy burdo. Cuando sale el gato, los ratones hacen pachanga, ¿no? ¿Te has dado cuenta, los que han trabajado en una oficina, cuando el jefe se ausenta, lo que hacen los empleados? Se desbalagan, hacen lo que quieren, llegan tarde. El papá de mi jefe tenía una costumbre que les caía muy mal a sus empleados. De vez en cuando se paraba en cualquier oficina de todas las empresas que tenía sin avisar, y llegaba a la hora de entrada, y a veces no había nadie. Y cuando llegaban todos y lo veían, el jefe. O se pasaba a veces todos los viernes visitando todos sus restaurantes. Y entonces sí, el gerente estaba bien atento, las meseras, los meseros. Bueno, algo así sucede. Hay que un día que ausentarnos. Entonces, no estaba Nehemías. Y fíjense lo que llegó a suceder sin estar Nehemías. Tobías, que era una monita, ni siquiera debería estar dentro de Jerusalén, ni ser parte del pueblo.
debía estar echado fuera. Pero un sacerdote israelita llamado Eliasib, no solo no lo echó fuera, sino emparentó con él. Se casó con una que no era una amonita, que no era del pueblo de Dios, rompiendo otra vez el compromiso al que habían dicho que iban a cumplir ellos de ya no unirse a otras personas que no fueran del pueblo. Emparentó. Y entonces este Tobías era su suegro, pues tenía cierta influencia, ¿no? Entonces dijo Eliasib: suegrito, ¿para qué estás sufriendo allá? Vente, mira, yo estoy encargado del templo. Tengo muchas habitaciones aquí. Bueno, se usan para ciertas cosas, pero mira, como el pueblo ha dejado de diezmar, están vacías algunas. Te acomodo tu cama, te pongo tu buró, te pongo tu pantalla, tu estéreo, te la alfombro y vente a vivir aquí conmigo al templo. Pero en el templo, todo lo que había en el templo era sagrado. Todo. Y empezó a usar una habitación para un uso común, para que alguien durmiera, y alguien que no debería dormir en ese lugar. Y bien cómodo estaba ahí el Tobías, disfrutando. Si todavía de vez en cuando hacían un sacrificio, pues a lo mejor decíale así: mándenme la parte más gorda del animal que sacrificaron, porque le voy a convidar a mi suegrito. Y ahí estaba. Entonces, cuando llega Nehemías y se entera de lo que está sucediendo, ¿sí?, se enoja con una indignación que yo creo que todo hijo de Dios deberíamos de tener cuando se está ofendiendo las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios, o sobre todo a Dios mismo. Cuando se hacen chistes de Dios, deberíamos de ofendernos, hermanos. No deberíamos de reírnos, deberíamos ofendernos y defender. Digo, Dios no necesita que lo defiendan, pero nosotros deberíamos demostrar indignación ante ese tipo de cosas. Y entonces, una vez que Nehemías regresa y que ya se acaba el permiso del rey, al volver a Jerusalén, entonces dice: me enteré del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Me enteré de eso. ¿Y saben qué hizo? Primero, le dolió, porque estaban profanando el templo de Dios, y eso era sagrado. Le dolió en el corazón a Nehemías, y en su indignación dice: arrojé todos los muebles de la casa de Tobías. Y esto obviamente nos tiene que recordar a Jesús, cuando llegó al templo y vio lo que habían hecho de la casa de Dios de su Padre, que para los israelitas, los judíos, esa debería ser una casa de oración. Y entonces Jesús se llenó de coraje, se airó, como dice Efesios: airaos, pero en Jesús sí se cumple, pero no pequéis. Y él no pecó. Y echó fuera a todos los cambistas, los que estaban haciendo cambios de monedas, así como las casas de cambio de hoy, y recibían su ganancia, donde estaban vendiendo animales, porque como venían de lejos, era difícil traer su animal desde lejos, porque se les podía morir en el camino. Y como tenía que ser lo mejor, ya cuando llegaba ya no era de lo mejor, a lo mejor el animal ya iba muy lastimado, muy dañado, ¿sí? Y entonces: aquí te lo ofrezco, te lo vendo, ¿para qué? Pero era un mercado ya. Y Jesús se indigna y saca a todos. Bueno, esta es una figura de nuestro Señor Jesús, Nehemías, que entonces echa fuera los muebles de la casa de Tobías, fuera de la cámara, y dijo que limpiasen las cámaras
y hace lo que tiene que hacer, o digamos, reforma, restaura las cosas, dice, y hace volver allí lo que tenía que estar, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Reforma. Nehemías esas cosas que estaban mal y las mejora o las lleva a su uso real o al uso que deberían de tener esas cámaras, esas habitaciones dentro del templo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque hay cumplimientos de la palabra de Dios que vemos aquí, ¿no? O sea, Deuteronomio dijo que estos pueblos no iban a habitar con ellos y se tiene que cumplir. Y Nehemías es parte de esa gente que va a hacer que las promesas de Dios o las profecías de Dios se cumplan. Y va a echar fuera a este Tobías y va a echar fuera a más gente. ¿Sí? Y mira, cuando nosotros nos acercamos a Dios en adoración, ¿sabes qué nos pasa? Cuando tú y yo vamos a Dios y lo buscamos, eso nos hace más conscientes de quién es Dios, de lo que es sagrado para Dios y de defender lo que es de Dios. Saber que no estamos jugando con las cosas de Dios. De hecho, fue parte de lo que hicimos en la iglesia en Acueducto. Cuando nos enteramos que la persona que estaba allá estaba haciendo mal uso de las cosas de Dios, de lo que era sagrado en la iglesia de Dios. Y yo sí enojado le dije cuando quiso como tapar su pecado, le dije, perezcas tú junto con tu dinero. Porque en lugar de aceptar que uno está pecando, quiere cubrir el pecado. Mano, si ya te cacharon, cuando menos acepta que fallaste, humíllate. Todavía la gente cuando peca se defiende. Entonces tiene que haber Nehemías dentro de nosotros, ¿sí? Y debe de haber entre nosotros sensibilidad para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. No solo escucharla, es escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que Dios nos está pidiendo ahí. Por eso cuando ellos se pusieron a leer la ley de Dios y descubrieron que ahí en el Deuteronomio decía que esos pueblos no tenían que habitar entre ellos, o sea, el pueblo no hizo gran cosa hasta que llegó Nehemías, hasta que hubo un hombre que de verdad se indignara con lo que estaba sucediendo y tomara cartas en el asunto y se fajara los pantalones o la túnica que usara en ese entonces, ¿sí? Y sacar a aquel que no debería de estar ahí. Y miren, hermanos, no es una tarea fácil hacer eso, porque a veces parece ser que nos echamos enemigos, y a lo mejor algunos sí se conviertan en nuestros enemigos. Pero dice la Escritura, dije Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? O sea, vamos a ser ganadores haciéndonos del lado de Dios. Así que nosotros vamos hacia la obediencia cuando reflexionamos y tomamos conciencia de la ley de Dios. Vamos a obedecer. Estos pueblos fueron echados fuera, ¿sí? Y tenemos que apartarnos nosotros de todo eso, ¿no? Y digo, bueno, si puedes poner, Lili, Deuteronomio 10:18, porque miren, como les decía, Dios
no es que haga acepción de personas o de pueblos. ¿Se acuerdan la promesa que le hizo a Abraham? Le dijo, en ti serás bendita solo tu descendencia, solo el pueblo que voy a levantar de ti. ¿No, verdad? Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Incluía todas. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 10:18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ese es nuestro Dios. No ignora a las demás personas. Tiene cuidado de todos. Tenía un plan, digamos el plan original, en que por medio de su pueblo llevase a todo el mundo el evangelio. Pero Pablo nos aclara en el libro de Romanos, en 3 capítulos, del 9 al 11, nos aclara que el pueblo de Dios falló en su comitiva. Y al fallar, movió a su pueblo a hacerlo por otro pueblo que no era su pueblo, los gentiles. Y ese pueblo gentil, dice, fue insertada su rama en el árbol original. El pueblo de Israel fue desgajado y nosotros fuimos injertados. Pero dice, llega un momento en que otra vez también el pueblo va a ser injertado y a nosotros nos advierte, y no te jactes tú, porque si la rama original fue cortada, tú que fuiste injertado, ¿cuánto más no crees que seas cortado? Y si tú que no eras de la rama original te aceptó el injerto, ¿tú crees que no va a aceptar mucho mejor a la rama original de nuevo ese árbol? Entonces todos tenemos participación en el reino de Dios. Así que entonces este verdadero avivamiento, que del que nos estuvo hablando también Beto, ¿saben cómo se va a comprobar un avivamiento? O más bien les pregunto, ¿cómo crees que se compruebe un avivamiento? ¿Te acuerdan que Beto nos estuvo hablando de un avivamiento? En base a esto del libro de Nehemías, de cómo reaccionó el pueblo, ¿verdad? Y generalmente nos dijo él, y nos dice el libro, un avivamiento empieza con la confesión de pecados. Y entonces viene un avivamiento. Pero ¿cómo se conserva un avivamiento? ¿O cómo comprobamos que ese avivamiento de verdad es un avivamiento? Aparte de la obediencia, aparte de los frutos. El tiempo, hermanos. Por eso a veces yo les he dicho, miren, no me gustan tanto a veces las salidas tipo retiros, de matrimonios, de jóvenes, de lo que sea, porque llegan bien emocionados, bien avivados. Pero pasa el tiempo y todo eso se apaga. Me gustaría que pasaran 10 años y siguieran así de encendidos. Y estuvieran aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en todas las reuniones de jóvenes, de matrimonios, de mujeres, de hombres. ¿Sí? Nos fuimos 40 hermanos después del retiro de varones allá a Telmex. Y luego yo me he preguntado, ¿por qué? Cuando hay una salida, sí llegan. ¿Y por qué no llegan a los estudios? ¿Y por qué no llegan a la oración? ¿Y por qué no llegan a otras cosas? Porque es pura emoción a veces. Y entonces aquí había habido pura emoción y aparte su líder no estaba presente con ellos. Entonces eso en lo que ellos titubeaban, sin alguien que estuviera a su lado, ¿sí? Como un mentor, como alguien que los estuviera jalando, pierde fuerza. Y a veces hay gente que tiene que estar así, necesita a alguien que lo esté impulsando, que lo esté animando, que lo esté jalando, hasta que madure. Ustedes me van a recordar ahorita.
No, bueno, no me van a recordar, me van a responder. Hubo un rey que tuvo un tutor, no fue su padre. Y ese tutor era un sacerdote. Y que mientras ese sacerdote estuvo como tutor de ese rey que empezó a reinar muy chico, de hecho creo que fue el rey más chico que empezó a reinar. No, te adelantaste, mi buen, pero no es Josías. Y ese sacerdote fue su tutor. Y mientras fue su tutor, ¿qué creen? Caminó derechito, derechito, bien. Pero nada más se murió él, el sacerdote, y se desvió. Y murió muy, muy feo. ¿Ya se acordaron qué rey es? Josías no tuvo así un tutor. Se los dejo de tarea. Empieza con J su nombre también. Pero no es Josías. Y entonces hay gente que necesita eso. Hay gente que necesita otro que esté delante de él, que lo esté jalando, que lo esté impulsando, a lo mejor hasta que lo esté arreando, que le esté diciendo por dónde ir, que a cada rato lo esté confrontando, porque no es capaz de dar cuentas de sí mismo o por sí mismo delante de Dios. Tiene siempre que estar alguien ahí. Y Nehemías pues entendía que el pueblo no era maduro y él tenía que cumplir esa función. Y lo que no hacían los demás, bueno, lo tenía que hacer él. Y Nehemías nos los presentan siempre como un cuadro de uno de los mejores líderes, o si no es que el mejor líder, ¿sí?, que pudo haber habido en las escrituras. Pero creo que en algo pudo haber fallado. No preparó un sucesor. Un sucesor. Alguien que lo supliera o que hiciera la función que él hacía mientras él no estuviera. ¿Sí? Porque mientras no estuvo en Jerusalén, el pueblo se volvió a desviar. No hubo alguien que asumiera el papel que él asumía. Y por eso cuando regresa, encuentra todo esto y lo primero que corrige, digamos, hace una reforma en el templo que estaba de cabeza. En primera, por el que se supone que lo debería estar cuidando, el sacerdote encargado de cuidar el templo que era Eliasib. Era el primero que estaba chafeando. No lo dice aquí, pero los dicen comentaristas que también no solo echó a Tobías, sino también echó a Eliasib. Textualmente no lo dice aquí. Creo que, no me acuerdo si leí que en los escritos de Josefo dice que sí lo echó a Eliasib. Pues es que era parte de, ¿no? Fíjense, voy a contar una cosa que le pasó a mi hija allá en Monterrey, para que entiendan más o menos qué es lo que se hace, ¿no? De cómo echar a alguien. Dice que llegó un lunes a trabajar, ella está ahorita como gerente de servicio de una agencia de autos. Y llegando ahí a su trabajo, les dijo: bájenme la camioneta tal. Y empezaron a buscar la camioneta. No está la camioneta. ¿Cómo que no está la camioneta? La buscaron, no está la camioneta. Y no estaba. Y entonces empezó a investigar qué pasó, a ver. Y resulta que ciertos carros que ya van a salir, ya los repararon, ya no los suben a una parte donde está cerrado con una reja y todo, sino los ponen en la parte de abajo. Pues 2 empleados de ahí, uno se llevó la camioneta el fin de semana y otro se llevó otro auto. Y se fueron de parranda. Al otro no le pasó nada, al del auto, pero el de la camioneta chocó borracho, detuvieron la camioneta, se lo llevaron a la cárcel, ¿sí? Y la camioneta detenida en el corralón.
una camioneta de un cliente de la empresa donde trabaja mi hija, donde ella es responsable, es la gerente de esa área de servicio. Y entonces ya cuando se enteró, dice, llegó el papá del muchacho que sacó la camioneta y le dijo, mire, discúlpeme, dice, vengo a dar la cara por mi hijo. Y mi hija sí le dijo, mire, señor, no me sirve a mí, discúlpeme, no soy grosera, pero no me sirve a mí que debe la cara por su hijo, ¿sí? Yo lo que quiero es mi camioneta, ¿sí? Y no es con usted la bronca, es con su hijo, que está ahorita en la cárcel. Dice, es que venía a pedirle a ver si nos hace un préstamo para pagar la multa y sacar a mi hijo de la cárcel. Dice, usted no entiende, ¿verdad, señor? Su hijo está corrido de esta empresa. ¿Cómo le vamos a prestar dinero a alguien que hace esto y que automáticamente lo que hizo es correrlo de la empresa? Lo que hizo Eliasib, aunque no lo dice aquí, pero lo más lógico es correrlo, ¿no? Bien, hay ciertos estándares, hermanos, miren, todos pecamos, todos fallamos, pero aquí entre nosotros los ministros hay ciertas cosas que si las cometemos automáticamente deberíamos quedar fuera. No debería haber consideración, ay, pues es que es Beto, ¿no? La Biblia nos exige, dice, al que más se le da, más se le demanda. Mayor condenación recibirá al que más responsabilidad se le haya dado. Entonces este sacerdote de seguro Nehemías también fue contra él. Le dijo, no solo tú, Tobías. Le dijo, llévate a tu yerno, Tobías, porque tampoco lo quiero aquí. Y entonces esta reforma la hace Nehemías, ¿sí? Pero el verdadero avivamiento, como les decía, se va a comprobar a través del paso del tiempo, ¿sí? A través de ese proceso que se va dando en la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto generalmente siempre es a largo plazo. Y aún los que tengan largo plazo, dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero ya no me acuerdo con quién estaba platicando y estaba muy ufanado porque llevaba, creo, como 5 años de no tomar o no drogarse, algo así. No le dije yo nada, pero sí pensé en mí, aunque lleve 40 de no drogar, no es por mí, es por la gracia de Dios, y no me puedo sentir seguro. Tengo que seguir dependiendo de Dios. Hoy entiendo, por ejemplo, también por qué los alcohólicos anónimos, a pesar de que lleven 20, 30 años sin tomar, ellos siguen subiendo a una tribuna y dicen, soy fulano de tal y soy alcohólico, para entender y estar conscientes de que tienen una debilidad que los llevó hasta el fondo de sufrimiento en sus vidas, y que si se descuidan ellos y se creen autosuficientes pueden volver al mismo lugar y se les puede cumplir el proverbio que cita Pedro en su segunda carta. Dice, la puerca lavada va a volver a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Pues debemos estar conscientes de eso. Por eso nuestro avivamiento, si vamos a hablar de un verdadero avivamiento, tendría que pasar más tiempo para decir este avivamiento fue real, no fue una emoción del momento, ¿sí? De verdad hubo una transformación, un cambio desde el fondo de la gente, no a flor de piel nada más. Vamos al verso 10 al 14, porque aquí es otra porción que nos habla Nehemías de otro tipo de reforma que hizo, que trató de corregir algo que estaba mal. Dice el verso 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad.
Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Otras cosas que habían dejado de hacer todo el pueblo que estaba en Jerusalén, ya se habían olvidado de dar sus diezmos otra vez y sus ofrendas. Y tanto los sacerdotes como los levitas y los cantores y los porteros, o sea, todos ellos eran levitas, todos ellos dependían de que el resto del pueblo ofrendara, diezmara, para que ellos no tuvieran que tener trabajos como el resto del demás pueblo, porque aquí ya no podemos hablar de tribus. Y para que ellos fueran sustentados en sus gastos, en sus necesidades, y se dedicaran de tiempo completo al servicio en el templo, en la ciudad, en las murallas, en lo que tenían que hacer. Pero como no tenían ese sustento, bueno, dice aquí, se tuvieron que ir a sus heredades o a sus tierras, a lo que poseían, para buscar a lo mejor cultivar, tener grano, poder comer, y descuidaron su función a lo que estaban ellos llamados, que eran ser ministros en el templo. Nehemías se da cuenta que ha sucedido todo esto, ¿sí? Y lo primero que hace, fíjense, señala a los responsables. Reprendí, dice el verso 11, a los oficiales, a los que deberían de estar cuidando todo eso, digamos, a los empleados administrativos. Los reprendió y les hace una pregunta: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué está abandonada la casa de Dios? Si para eso reconstruimos el templo, reconstruimos las murallas, para que esto tenga vida, para que los servicios se reanuden, para que cada quien esté en la función que debe de estar. Así que una vez que los reunió, dice, los puse a todos ya, cada quien en su puesto. Levita, hacer lo que tienes que hacer. Tú eres cantor, súbete a la alabanza. Ya no quiero que andes ahí haciendo otras cosas. Acuérdense que desde el capítulo anterior, los capítulos anteriores, hablaba de los hijos de Asaf y de lo que preparó David. O sea, todo esto ya tenía un antecedente desde que David tuvo el deseo en su corazón de construir un templo. No solo él tenía el diseño del templo, tenía todo lo que se iba a hacer dentro del templo. Había preparado cantores, gente que estuviera alabando a Dios. Y aquí debían de retomar todo esto, ¿no? Va a poner a cada quien en su puesto. Ya no estés en los campos, yo voy a hacer que tu sustento llegue. Y fíjense cómo responde el pueblo bajo el liderazgo de Nehemías. Y todo Judá trajo el diezmo. ¿De qué? Del grano. Acuérdense que así eran los diezmos, no era en dinero, era en especie. Del grano, del vino y del aceite, que eran las tres cosas que caracterizaba, digamos, la riqueza de Israel. ¿Sí? El vino y la vid. En algunos casos decían que era la higuera, ¿sí? Podría ser aquí el grano, el vino y el aceite. Y todo eso fue llevado a los almacenes. Tuvo que haber sacado a Tobías para que entonces hubiera espacio, para que todo eso que iba a venir como diezmo tuvieran la habitación para colocar todas esas cosas.
que iban a diezmar, y Nehemías conocía a la gente. Ya no iba a poner a otro Eliasib. Por eso es que se lee entre líneas que lo echó fuera, ¿no? Porque entonces aquí ya va a decir: y puse por mayordomos los que iban a dar cuenta de su mayordomía, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos estaban Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y esto me gusta. Siempre va a haber gente fiel, hermanos. Siempre Dios se guarda un remanente fiel, que aunque en ese momento a lo mejor no brincaron ellos, pero era la gente en la que podía confiar Nehemías. Él no iba a hacer todo. Yo ya a lo mejor, por ejemplo, le voy a entregar el domingo, yo creo, el dinero a Daniel y a Carlos, que son los que van a estar al frente de la librería. Yo los voy a estar supervisando. Pero en estas 2 semanas ya he comprado 8,000 pesos de literatura. Nos bajó nuestro nivel de descuento, porque no hemos comprado mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les dije desde la otra vez: vamos a reactivar la librería. Quizás si nunca les traemos libros, no los van a pedir ustedes. Pero si hay alguien que los pueda incentivar y les ofrezca un libro y les diga: hermanos, aquí está os vamos a rifar el domingo, yo estoy seguro que responden. El domingo, miren, antes de que acabara el culto, mi asistente Antoine ya había vendido los 15 boletos del libro que se rifó. Ya estaban vendidos todos. Y les aseguro que este domingo que hagamos otra rifa, ustedes van a comprar boletos y se va a acabar los boletos y se va a rifar otro libro. Libros que tenemos desde hace 3 años ahí, rezagados, y que nadie compra. Allá se lo llevó Gabo con la mano santa de Eli. Acá fallaron, no se lo llevó Anita por la mano que no es santa de Daniel. Sí, porque compró el boleto Anita y lo sacó Daniel y no sacó nada. Compró el boleto Gabo y lo sacó Eli y se lo ganó. Así son. A cada quien le da a Dios lo que le tiene que dar, ¿no? Pero necesitamos cada uno ponernos en nuestra posición y encontrar gente fiel. Yo sé que Daniel y Carlos, y si es con la ayuda de sus esposas cuando puedan, van a hacer que eso crezca. Ya Daniel me dijo: voy a buscar unas tablitas acá para a lo mejor poner unos libros de exhibición allá atrás, hay unas ménsulas, que quieran. Y ya le pedí a Abby que a lo mejor saquen esos dulces, porque vamos a usar la otra vitrina, y a lo mejor ya sacamos la librería y la ponemos aquí en el pasillo, no sé qué. Pero se tiene que reactivar el servicio. Por ejemplo, algo que yo hago, que a lo mejor ya hasta me dijeron los pastores: eso ni lo deberías de hacer tú, de comprar el pan y el vino, no me pesa. Pero ¿saben qué hago yo para la iglesia? Porque amo la iglesia. Generalmente espero ofertas cuando echan los vinos 3x2. Hay veces que no la echan y tengo que comprar, pero nada más compro una cajita. Pero acaban de echar la oferta al 3x2. Mejor Caro ya vio y le llené la cava. Dije: pues de una vez me llevo 2 cajas de vino, porque están al 3x2. Eso es un ahorro para la tesorería de la iglesia, hermanos. Yo debo de preocuparme por la iglesia. Yo no puedo decir: pues hay que gasten, ¿no? No, es mi iglesia. Tengo que ver qué hago porque mi iglesia sea beneficiada. Pero si cada uno estamos en lo que debemos de estar,
Entonces el avivamiento puede prolongarse a largo plazo. Y cuando tú te entusiasmas con algo, con lo que estás haciendo, créeme que eso es como un motor en nuestras vidas. Yo me voy hasta Polanco por el pan. Esta vez no hubo en Costco porque también me voy al Costco. Solo en el de Polanco lo venden, el pan ácimo, porque allá están los judíos. No lo venden en cualquier Costco. Sale más barato. No lo surtieron este año. Pero trato de hacer eso cada año, cuando va a ser la Pascua. Y tenemos un reto cada quien. Hoy Avi me encargó 2 agendas. Bueno, desde la otra vez ya se las tengo. Pues, vamos a dejarlo hasta aquí, porque después vienen otras reformas a partir del verso 15, donde otra vez nos va a hablar de algunas cosas que habían descuidado acerca del día de reposo y las medidas que tomó Nehemías para corregir también eso. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Saraí y luego Lalo, ahí ver si tienen un micrófono de uno de los 8 que nos donaron. Esta fue otra bendición de un hermano. Nos donó 8 micrófonos como estos. ¿Se oyen bien, verdad? Y ya no hay cables aquí, miren. Lo hicieron para los pastores que ya estamos viejitos, que nos tropezamos. Adelante, Saraí. Nada más que ya hice mi tarea. El rey es Joás, el rey que había dicho. Está bien, pero era tarea. Te adelantaste a la tarea. Gracias. Lalo. Con esto ¿El último sacerdote cómo se llamaba? Joyada. Joyada. Muy bien. Una pregunta, con esto que acaba de decir de exactamente sobre esto de que a veces hay esta necesidad o así funciona, de que a veces se tiene que presionar o solamente si funciona algo cuando está otra persona supervisándola, ¿en qué punto se tiene que dejar ir? Porque bueno, yo vería como un punto muerto o como un punto de esfuerzo insignificante, justamente en este caso, ¿no? Si ese rey solamente se comportó bien mientras vivía el sacerdote, eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y por ejemplo, puedo decirlo de primera mano, de que yo he tenido servidores a los cuales solamente en el momento en el cual estamos así como que sobre ellos, llegan a servir. Pero a la larga nos hemos dado cuenta que eso, bueno, no solamente es cansado, sino también es infructuoso, ¿no? O sea, en el momento en el cual ese empuje, eso desaparece, ¿cómo podemos ser sabios y ver que a lo mejor, porque a lo mejor desde el principio o en algún momento siempre vamos a faltar? O sea, nadie de aquí va a poder mantener lo que sea que hace eternamente, ¿no? De manera que entonces, si al final puede resultar así, ¿cómo podríamos decir, pues, para qué le echamos ganas o así, ¿no? Yo sé que la idea sería que siempre deberíamos de darlo esperando lo mejor, pero a veces también podría ser algo muy contraproducente, ¿no? Porque esto también es muy cansado, tener que estar jalando o empujando o así, a veces es asfixiante. Sí, gracias. El último domingo que prediqué les conté una pequeña historia de aquel pastor que veía el trenecito pasar, ¿no? Y que llegó el momento en que les decía a sus diáconos que le daba mucho placer ver que algo se movía sin que él lo tuviera que empujar. Y llegaba a decir al final, dice, porque ya me cansé. Y sí es cansado. Preferiríamos como ministros mejor detener, frenar a quien traiga ideas, nos gustaría más que jalarlos. Y las cosas tienen que funcionar.
quizás por un tiempo sea bajo jalar, pero lo ideal es que nosotros podamos ver en la gente que tiene iniciativa, ¿sí?, que tiene compromiso, que es responsable y que es madura, y en esos podemos irles soltando sin necesidad incluso más que nos den un informe, no de estarlos empujando a hacer determinadas cosas. No son muchos, pero los hay. Cuando hay lo otro, que podemos estar viendo a alguien que constantemente le estamos que estar diciendo, voy a poner un ejemplo ahí, si le atino, pues ya. Las que han sido directoras de maestras o de los maestros en esta iglesia. No todos los maestros trabajan igual. Hay unos que se van a dar cuenta que de repente, yo porque estuve a cargo de los maestros también, que ni prepararon la clase, que ni hicieron nada, y ahí improvisan en el momento. Esos, si pasa el tiempo y siguen ustedes queriéndole solucionar su problema, nunca van a funcionar. ¿Qué es lo mejor? Los hacemos a un lado. Aunque sean menos, ahorita por ejemplo hay la mitad de maestros. Es preferible trabajar con pocos pero responsables que con muchos que hay que estar jalando. Y lo mismo es en cualquier ministerio. Si nosotros alcanzamos a ver que esa persona hay que estar detrás de él, va a llegar un momento en que hay que cambiarla, hay que suplirla. Decirle, pues darle las gracias, ¿no? ¿O no es lo que hacen a veces las empresas? El trabajador ya no da lo que tiene que dar, o no está respondiendo, porque miren, muchos antes de tener trabajo y cuando van y hacen una solicitud ya están a prueba, están así activos, pero una vez que consiguen la planta sale su verdadera naturaleza, ya tienen el trabajo seguro y entonces empiezan a echar la concha. Un buen jefe lo va a ver así y al rato lo va a despedir, porque no es el trabajador que quiere. Bueno, no estoy hablando aquí que sea un trabajo, es un servicio. Si vemos a alguien bajo esas circunstancias, pues les vamos a decir bye bye. Gente que no se compromete, que si lo citan a una junta no puede. Pues esperamos que haya gente responsable. No van a ser muchos, desgraciadamente, no van a ser muchos, ¿sí? Pero con los pocos que haya, se debe trabajar con todas las ganas. Jesús escogió a 12 y lo seguían muchos, ¿sí?, pero solo 12. Y con 12 que los preparó, que los ministró, revolucionó el mundo. Ellos, esos 12, y cambiaron el mundo y el evangelio llegó hasta nuestros días, ¿no? Pues la diferencia la puede hacer a veces uno nada más. Daniel. Sin embargo, esos mismos 12, no quiero decir que Jesús dejó las cosas a medias o que les faltó enseñarles lo que necesitaban en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué cuando Jesús se va? ¿Por qué cuando Jesús muere? Ellos regresan a lo antiguo, regresan a lo suyo. A Jesús le faltó enseñarles, le faltó decirles qué hacer. Jesús se quedó a medias, nada más no le alcanzó el tiempo, la preparación que les dio no fue la completa. Pienso que al ver después la historia, cuando Jesús regresa al tercer día después de su muerte y los encuentra en la playa y lo ven, pienso que ellos vieron realidad de vida. O sea, recuperaron el ánimo cuando ellos vieron que lo que Jesús decía era real. Cuando ellos ven el cumplimiento al tercer día resucitaré, creo que ahí vieron realidad de vida. Muchas veces el liderazgo no nada más es empujar, sino realidad de vida. La gente que siguió a Nehemías y los que se incorporaron con él y lo apoyaron es porque vieron realidad de vida en Nehemías. Es decir, que lo que
lo que hablaba, lo que decía, lo volvía una realidad. ¿Sí? Porque ni siquiera esos pocos que habían quedado en el templo, esos fieles, hubieran seguido la obra o hubieran obedecido a Nehemías si no hubieran visto realidad en él. Lo mismo ocurrió con los discípulos. Cuando los encuentra Jesús en la playa, ellos recuperan el aliento, recuperan el ánimo porque ven que era verdad lo que Jesús les decía, ¿no? Y muchas veces también la falta de trabajo en medio de la iglesia o la falta de labor servicial en medio de la iglesia es porque no hay realidad de vida de los que lideran, creo yo. Hay una gran diferencia entre el tiempo de Nehemías y el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y esa gran diferencia se llama Espíritu Santo. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía en ocasiones sobre de alguien para realizar algo extraordinario y después se iba. No estaba permanente. Y aún antes de que el Señor se fuera, el Espíritu Santo no había venido. Pero Él sabía lo que había hecho. No dejó, por supuesto que no dejó nada inconcluso. ¿Sí? Él conocía todo y sabía a quién le estaba encomendando las cosas. Pero lo maravilloso es que esos hombres no eran superhombres, eran hombres como tú y yo. Y tú y yo, al igual que ellos, debemos depender totalmente del Espíritu Santo, de la plenitud de Él, de la llenura del Espíritu Santo, para realizar cualquier cosa que Dios nos encomiende. Y no es algo que obtenemos una vez y para siempre, es algo de lo que tenemos que estar llenándonos continuamente. Tenemos que estar alimentando nuestro espíritu. Y va a haber gente. Siempre Dios se ha guardado gentes, ¿sí? Y si vemos la historia del cristianismo, siempre surgen hombres, digamos, surgen Nehemías, que van a impulsar a la gente y después va a venir también un tiempo de decadencia. Por eso les decía, más o menos por el año 435, que es lo último que registra este libro, cuando vamos a Malaquías, el pueblo había vuelto a lo mismo. Ya había regresado a lo mismo. Ya Dios les tiene que decir por medio del profeta Malaquías: me están robando. ¿En qué? Dicen, pues en sus diezmos y sus ofrendas ya no me la están dando otra vez. Habían pasado 35 años y ya se habían olvidado otra vez. Ya le decían a Dios: ¿de qué nos sirve servirte a ti, Señor? Ese mismo pueblo. Por eso es que es un continuo estar dependiendo del Espíritu Santo y dependiendo de Él, teniendo el poder que Dios nos ofrece a través de su Espíritu. Bueno, no nos vamos a cansar, no nos vamos a desanimar. Así como preguntaba Lalo, bueno, ha de ser cansado estar jalando a alguien, sí, pero mira, si tú estás lleno del Espíritu Santo, no importa, no te vas a cansar, ¿sí? Porque lo estás haciendo para Dios, y si estás tratando de ayudar a alguien, no importa si jala o no jala. Déjenme decirles algo de los que estamos acá. Si dependiera nuestro ministerio del ánimo que recibiéramos de todo lo que vivimos, ¿saben qué? Nuestro ánimo desmayaría. El hermano que fuimos a destituir de Acueducto, mi esposa y yo estuvimos muchas veces ministrándolos hasta las 3 de la mañana para ayudarlos. Y en cualquier momento dado nos dan la espalda, se enojan con nosotros, se resienten. Las últimas veces ni a mi esposa le hablaba la esposa de este hermano, ni la saludaba. ¿Ustedes creen que eso es para desanimar? Humanamente sí, pero sabiendo y conociendo a Dios y tomando el ejemplo de Cristo, Él nos invita en la Escritura, en el libro de Hebreos, para que nuestro ánimo no se canse, dice: considera aquel
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice, para que tu ánimo no se canse. Dice, ¿y saben por qué Jesús pudo seguir sin cansarse, sin que se agotara su ánimo? Dice, por el gozo puesto delante de él. Porque estaba viendo a futuro a la iglesia suya que iba a aceptar su sacrificio y que íbamos a estar esta noche aquí. Y todos los que están en el mundo, dice, por eso no se cansó su ánimo y menospreció lo oprobio. Y nosotros tenemos una esperanza, hermanos, de llegar a ver a Jesús cara a cara, de llegar a la resurrección. Y a lo mejor nos diría el mismo Dios, para que tu ánimo no se canse, no te canses. Él es el que te va a premiar. Por eso Nehemías aquí, si ustedes notaron, aquí y al final del libro leímos una porción, le dice a Dios, no te olvides de mí, de lo que yo he hecho. No que le esté reclamando un premio, pero en el fondo sabe Nehemías que su función que está haciendo, aunque no sea recompensada aquí en la tierra, va a ser recompensada en el cielo. Y le dice, no te olvides de mí, Dios. No importa que nos olviden los hombres. Es más, si nos recompensan los hombres, ya tenemos nuestra paga. Mejor que nos recompense Dios. De Él, que podamos escuchar, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que van a ser las palabras más maravillosas que podamos recibir de nuestro Dios. Y ya después verlo, ¿no? Y estar sentado a la mesa con Él. O sea, para que no nos cansemos. También tenemos nuestro lado humano. Y sí les puedo decir, a veces nos desanimamos. Tampoco los vamos a engañar. Yo a veces traigo la pila baja. Y una vez les digo, a veces, hermanos, la última reunión de varones éramos 5 cuando empezamos y 6 cuando terminamos. ¿Cuánto subimos? A veces sí desanima, pero vuelvo a confiar en Dios. Dice Dios, donde 2 o más de 2 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Aunque seamos poquitos, ahí está Dios. Pues no nos veamos tanto con los ojos naturales, veamos más con los ojos de la fe lo que está ahí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, porque mejor, como te pedíamos al principio, al considerar este último capítulo de este libro y al poder ver un hombre íntegro, un hombre fiel a ti, un hombre que decidió dejar sus comodidades en el palacio del rey, quizás dejar una buena posición, un buen sueldo, por ir a habitar en un lugar que estaba destruido, pero con una encomienda que sabía él que venía de ti. Dejar la comodidad, Señor, no es fácil. Nos apapachamos mucho. No queremos que nos cueste trabajo, esfuerzo, pero también recordamos tus palabras, Jesús. El reino de Dios se hace a la fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Permite que de los que estamos aquí, Señor, todos seamos valientes, que tengamos el arrojo para arrebatar tu reino, Señor, para entrar a Él. Se hace a fuerza el reino. Que no desmaye nuestro ánimo, que tú infundas fuerzas a cada uno de nosotros. Nos vamos a enfrentar con situaciones que quizás pudieran afectarnos anímicamente, pero eres tú el que nos refuerzas, el que dices y nos prometes que darás nuevas fuerzas a nosotros, levantarás nuestros brazos así como las águilas, correremos y no nos cansaremos. Gracias, Señor,
por esas promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien